análisis fluido. Sabemos que todas las neuropatías tienen dos maneras de lesionarse, ¿no? A unos se estrechan, a unas no cierran bien, que serían insuficiencias. Entonces, vamos a ver, y las valvulopatías nos pueden dar fenómenos, ¿no? Auditivos, además de obviamente la parte clínica. Lo que tenemos que ver cuando tenemos una oír, ¿no? Y ver, no solamente es oír, sino también terminar el paciente clínico. Escuchar cómo se siente el enfermo, cómo siente la enfermedad, cómo la padece. Otra es que no hay enfermedades en el enfermo. Nosotros tenemos el caso, digamos, la teoría, todo lo que dice la teoría de cómo es la mala, la patología, etc. Pero eso es la base en relación a lo que vamos a ver por cada enfermo. Cada enfermo va a tener su propia subjetividad de cómo siente la enfermedad. Cada enfermo tiene comorbilidades, no viene todo puramente una u otra, sino que pueden tener varias enfermedades al mismo tiempo. Por lo tanto, no es que vamos a leer la enfermedad del libro, sino al paciente. Es una receta cocina, como es la medicina inducida, la nutrición, y hay que ajustar bien. Para poder ajustar bien, nosotros tenemos que tener la anatomía clara en nuestro cerebro para poder saber qué área, dónde quedan las áreas en el cuerpo. Una cosa es que yo les haga el dibujo en ejemplo, pero cuando se trata de pasarlo al cuerpo, tenemos que saber en qué parte está el audículo derecho, en qué parte está el audículo izquierdo. Las aurículas están para atrás. Entonces, lo que está más pegado a la parte anterior del tórax, por detrás del esternón, es el audículo derecho. Y un poco más a la izquierda, para el lado izquierdo está la anterior, el audículo derecho y el audículo izquierdo. Pero el corazón no está así parado, los audículos están acá, el corazón está así echado. Entonces las aurículas, la aurícula derecha está acá y la aurícula izquierda está acá, y así. Y eso vamos a ver cuando veamos el electrocardiograma y los fenómenos agitatorios. Entonces me ha tocado dar la clase hoy de mitral y combustible. Vamos a ver la definición de cada uno. Lo vamos a ver más adelante con los casos. Y para comprender mejor cómo es la anatomía o la válvula mitral, las patologías de la válvula mitral, tenemos que saber la anatomía. Como yo les digo, la estenosis es cuando no se abre bien, una puerta que no se abre bien, genera que no pase adecuadamente el flujo, por lo tanto, vamos a ver la fisiopatología. Y la insuficiencia, ¿qué cosa es una válvula? La válvula es un mecanismo de compuerta para que pueda pasar la sangre o los líquidos, los fluidos, y no regresen, para que todo sea en una sola dirección. Cuando la compuerta no se abre bien, obviamente el flujo va a pasar con dificultad, va a tener que hacer mayor presión y eso va a originar en las cámaras que están por detrás, obviamente, cambio. ¿Y qué pasa cuando la compuerta no se cierra? Se cierra acá nada más, cuando no se cierra bien, regresa. Entonces, la idea de las válvulas es obviamente o está estenótica o está insuficiente o tiene las dos al mismo tiempo. Pueden tener una puerta que es muy rígida y no se abre, pero como es tan rígida tampoco se cierra, tiene tanto estenosis como insuficiencia. Puede haber estenosis pura, insuficiencia pura o doble lesión, no doble lesión mitral. Y en realidad, para poder ver mejor, vemos las comisuras, ¿no? Tenemos el velo anterior. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? No me está dando. El velo anterior es más grande y el velo posterior es más grande en cuanto a área, pero el velo posterior es más largo, tiene más circunferencia. Y las comisuras. Vamos a hablar de la estenosis. En la estenosis, ¿qué cosa es? La estenosis es el impedimento del paso de una cámara a otra. En este caso,
vena mitral, la aurícula está acá y el ventrículo acá. Por lo tanto, va a impedir que pase fluidamente la sangre por este orificio, que es la compuerta, ¿no? La válvula. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que esta válvula se estreche. ¿Por qué razón? Generalmente, y lo principal o lo más frecuente en la estenosis mitral, y en la cirugía también, es que sea un problema inflamatorio, secundario a una fibra reumática. La fibra reumática es la que se da en la niñez, es la parte aguda, cuando viene los anticuerpos, viene tratando de vencer al citococo y tiene, el citococo tiene en su estructura semejanza con el miocardio y por lo tanto va a haber inflamación también de los anticuerpos. No es un problema infeccioso que va a ocasionar que la bacteria venga acá, sino que es los anticuerpos contra la bacteria que también van a actuar contra la válvula. Y produce inflamación a nivel de la válvula y lo que va a producir luego que se desinflama es una cicatrización a nivel de las comisuras. Entonces la válvula, por el hecho de que las comisuras, las bisagras, digamos, están muy cerradas, no deja abrir. Esa es la fisiopatología de la reumática. Pero también existe actualmente, a medida que la edad ha ido avanzando, podemos también degenerativa por calcio. Eso tiene que tenerlo en mente porque el tratamiento es diferente. En la reumática es a nivel comisural y en cambio en la degenerativa es a todo nivel, más bien de anillo, que se va a clasificar y no deja que se mueva como debe moverse. Recuerda que es un anillo que no es rígido, que no se abre, no es como si fuera lo que ponemos nosotros en una prótesis. Todo tiene una estructura como una silla de montar, y todo, a la medida que el corazón se dilata o se contrae, también todo va juntándose y alejándose justamente para que pueda abrirse o cerrarse. Pero todo es un conjunto para que pueda funcionar adecuadamente. Tenemos el anillo mitral, el velo anterior, posterior y los músculos papilares, el lateral y el medial, con sus cuerdas tendidas. Esto vamos a ver posteriormente en la segunda patología de la valvulopatía mitral, que sería la insuficiencia. La siguiente. La definición, como ya he dicho, es una función alienada del orificio izquierdo, que se produce como consecuencia de una alteración estructural de la válvula mitral. Pero no solamente va a ser eso. La hepatogenia, entonces, como vemos, es una función a nivel de las comisuras. Y esa es la lesión reumática. Pero además puede haber lesiones congénitas de la válvula. O sea, el nacimiento ya vienen cerradas, como por ejemplo la válvula paracaídas, que tiene un solo músculo capilar. En lugar de tener los dos en cada velo, tienen uno, entonces es como un embudo, como un paracaídas, se llama el paracaídas. O trombos valvulares, puede haber un trombo muy grande que produzca obstrucción o tumores, como los cromosomas, que se comportan como si fuera una estenosis mitral, pero obstruyen el paso, pero no hay lesión a nivel valvular. Generalmente, cuando nosotros hablamos de estenosis mitral, estamos hablando de la válvula mitral que está operada. Pero obstrucciones puede haber de otras maneras, tanto congénitas como trombos o tumores. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Como hemos visto, hay una reducción, hablemos solamente de la válvula mitral, reducción del orificio mitral. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente, la cámara que está por detrás, donde debe pasar la sangre, al no pasar con fuerza, o libremente, tiene que haber más presión. Eso es lo que ocurre. ¿Qué va a pasar? Incrementa la presión en el hemisferio izquierdo y esto produce la dilatación hipertrofia de esta cámara. Las aurículas, como ustedes saben, no tienen mucha musculatura, se manejan poco presión. Entonces, cuando hay mucha obstrucción, se dilata primero y luego se puede hipertrofiar. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ver más adelante. Esta presión se transmite hacia dónde? ¿Qué llega a las aurículas izquierdas? Llegan las venas pulmonares, son 4. Las venas pulmonares, ¿de dónde vienen? De la circulación pulmonar, del capilar pulmonar. Por lo tanto, en construcción de la vasculatura hay extravasación de líquido hacia el intersticio a nivel capilar. El capilar, ya saben que es justamente la base del área del sistema venoso, que llega, al menos en el área pulmonar, que llega al pulmón para que esta sangre venosa se
venoso y pase a su oxígeno y pase hacia el lado arterial. Sin embargo, a nivel de la circulación venosa pulmonar, la arteria, la única arteria que ya lleva sangre venosa es la arteria pulmonar, las únicas venas que llevan sangre oxigenada son las venas pulmonares. Pero la idea es que a nivel capilar haya un pasaje de oxígeno. Y el capilar, como ustedes saben, es un endotelo que tiene una sola capa. Por eso es que cuando hay edema intersticial, extravasación, como vemos acá, de líquido hacia el intersticio, ¿por dónde va a salir? No va a salir por la vena. La vena tiene endotelio, tiene capa muscular, tiene adventicio. ¿Por dónde va a pasar? Tendría que romperse. ¿Por dónde pasa cuando hay edemas y extravasación? Pues a nivel capilar. ¿Qué pasa? La presión en el nivel capilar va a nivel hidrostático, como una ley de Stalin, va a sobrepasar la presión oncótica, que es lo que mantiene el equilibrio, para que no se salga el líquido. Cuando incrementa la presión hidrostática, obviamente le gana la oncótica y sale por el capilar, que es una sola manta de intestino, una sola célula, tiene poros y por ahí se pasa. Entonces, eso es lo que ocurre con la presión retrógrada de la aurícula, porque hay una obstrucción hacia atrás. Entonces, la pregunta es, si en una estenosis mitral, el ventrículo izquierdo, ¿cómo estaría? Doctor. En una estenosis mitral, el ventrículo izquierdo hipertrofiado. En una estenosis mitral, el ventrículo izquierdo está hipertrofiado. A ver. ¿Qué más? ¿Ah? Está normal. Está normal. ¿Alguien está de acuerdo con él? Aún está hipertrofiado, pues dice que ya con él. ¿Alguien más? Vamos chicos, porque ustedes tienen que, están estudiando, ¿no? Me imagino. Tienen que deducir y analizar según su conocimiento. Si yo tengo una obstrucción, estamos todos acá, y obviamente, ¿dónde va a ir la presión? Para atrás, no para adelante. O sea, el ventrículo izquierdo no pinta nada porque está, claro, la aurícula, de donde está estenosado para atrás, es el problema. Para adelante, el ventrículo izquierdo no pinta nada en esta izquierda. Porque el ventrículo izquierdo no se altera. Porque llega la sangre normalmente y el ventrículo se contrae hacia la otra. Cuando ustedes ven la fisiopatología, es todo hacia atrás. Lo vamos a ver más adelante. En este caso, en la estenosis mitral pura, el ventrículo izquierdo está normal. Por eso que vamos a ver en el examen físico. Se activa, pero además, con el incremento de infecciones a nivel del corazón, se van a activar mecanismos neurohormonales. ¿Qué cosa es lo que van a hacer? Produciendo vasoconstricción arteriolar, para evitar que llegue más sangre hacia la aurícula. Yo tengo que la aurícula me pasa el flujo, vamos a verlo más adelante con un esquema, pero una vez que está activado, ¿no? Porque vemos que la presión, la aurícula tiene que sufrir, ¿no? Cuando se abre la válvula que está estrecha, pasa con dificultad y luego la aurícula se contrae, hace más fuerza, pero además se va para atrás. Entonces, para tratar de evitar eso, que hago? Trato de meter menos volumen. ¿Cómo hago? Con vasoconstricción arteriolar, porque recuerden que son venas. Y eso me va a generar aumento de las presiones a nivel del circuito pulmonar y sobrecarga de las cavidades venosas. Si yo tengo el capilar acá, mejor vamos a ver esta acá. A ver, este es vena cava, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, arteria pulmonar que va al capilar. Del capilar que sale, las venas pulmonares que van hacia la aurícula izquierda, válvula mitral, ¿no? Todo es una sola. Ya. Entonces, este es el sistema normal. Como ven, el flujo pasa tranquilo, como tiene que ser, por fricciones, por gradientes de fricciones, porque para que haya flujo, tiene que haber un gradiente. Si yo tengo acá 100, y acá 100 de milímetros de mercurio, obviamente no hay flujo, la diferencia es cero, hay gradiente. Pero si acá tengo 100 y acá tengo 80, obviamente va a fluir. Entonces, siempre tiene que haber un gradiente.
no hay movimiento. Pero ¿qué pasa? Aquí se contrae el ventrículo derecho, va hacia la vasculatura que son arterias, arteriolas, antes del capilar. El capilar no se contrae, pero tiene una presión que viene por lo que recibe y por lo que empuja. Si yo vengo acá y trato de salir y tengo 3, yo empujo, ¿no es cierto? El 3 adelante, pero si no hay nadie, yo salgo tranquila. Esa es más o menos la idea. Si yo tengo acá un flujo que no avanza, obviamente acá la presión se va a incrementar y se va a trabajar como vamos a hablar. Vamos a sacar nuevamente la línea normal, pero ya acá está censando ya lo que pasa acá. Aquí hay una estrechez, ya no pasa libremente, fluido, sino pasa ya con turbulencia hacia el ventrículo izquierdo y la aurícula se hipertrofia y se dilata. Y va las presiones hacia atrás, hacia el capilar se trabaja hacia el intersticio, mecanismos neurohormonales y por lo tanto va a haber más oposición para evitar esto, que haya mucho volumen porque ya tengo brazos afectados. Y acá entonces va a haber una hipertensión a nivel arterial pulmonar que me va a generar todo hacia atrás, el ventrículo derecho, y tratando de defender esta parte para evitar que haya una extravasación. Ya sé que acá hay una obstrucción, entonces trato de meterle menos volumen para que no haya, no sea más fácil que pueda pasar por este proceso. ¿Qué pasa luego? La hipertensión pulmonar en principio es reactiva, porque hay mecanismos neurohormonales que hacen que haya una vasoconstricción, o sea, hay músculo liso en las arteriolas, recuerdan, que van a hacer que se contraigan. Pero ¿qué pasa cuando esto es crónico? Ya las arteriolas se engruesan y se fibrosan. Entonces ya no hay vasoconstricción, ya es una constricción permanente, orgánica, irreversible. Y me va a producir una hipertensión pulmonar con ese papá orgánico, ¿no? Con un daño lado derecho. Aquí vemos toda la fisiopatología de lo que va a ocasionar. Cuando empieza, ¿qué pasa? Va a haber exudado a nivel pulmonar. ¿Qué va a ocasionar eso? Intersticio a nivel de intersticio pulmonar, puede llegar al alveolo y por lo tanto el paciente va a tener disnea. Posteriormente, ¿qué pasa? Que viene hacia el lado derecho y ¿qué vamos a tener? Éstasis. En el lado derecho vamos a tener edemas, vamos a tener angular, vamos a tener hepatomegalia, vamos a tener ascitis. Sin embargo, el paciente probablemente ya mejoró la disnea, porque ya he pasado a tener todo el lado derecho. En algunos pacientes, uno los ve ya en la fase, digamos, en que se ha producido hipertensión pulmonar, y vienen con ascitis, con edemas, porque ya acá se ha hecho una hipertensión pulmonar orgánica. Secundario a un problema del lado izquierdo, eso debe tenerlo en cuenta. Ahora, la hipertensión pulmonar tiene que ver con el lado lateral. La hipertensión pulmonar solamente le va a dar, se diagnostica por la presión arterial pulmonar media. O sea, acá yo meto un catéter, mido la presión sistólica y diastólica y saco un medio. Más de 20 es hipertensión pulmonar. Pero esa hipertensión pulmonar tiene varias causas y varias clasificaciones. Una de ellas es que sea secundario a lo que pasa acá. Entonces, si es secundario a lo que pasa acá, obviamente tengo que mejorar esto para que acá disminuya. Sin embargo, hay otros que solamente es a nivel de la arteria, que se llama hipertensión arterial pulmonar, que tiene otros mecanismos y otras patologías. Pero estamos viendo que entonces sería una hipertensión pulmonar secundaria a un problema del lado izquierdo, que sería una hipertensión pulmonar tipo 2. Y eso es que hay que evitar, ¿no? Y acá vemos una medida aquí vemos un misoma, vemos la válvula lineal estrecha, pero está engrosada porque se ha inflamado en el momento de la fibra reumática en la niñez y luego se ha cicatrizado y está engrosado. El ventrículo izquierdo está normal, la aurícula está grandota y viene por acá hacia atrás, ahí está sudado y luego viene hacia el lado derecho cuando no hay vasoconstricción, el músculo liso está todavía reactivo a los mecanismos neurohormonales. Se hipertrofia el ventrículo derecho, se dilata la aurícula derecha y todo se va hacia atrás. Hay hepatomegalia, puede haber ascitis, que es una placa, como vemos, en el ventrículo izquierdo no tiene nada que ver. Tenemos acá la pulmonar y la aurícula derecha grande. Miren el electrocardiograma. Vamos a ver más
dimensiones del orificio de un adulto son de 4 centímetros cuadrados. Eso es más o menos lo que mide cuando se habla. Cuando la superficie se reduce de 2 a 2.5, aparecen los síntomas ante el esfuerzo intenso, o sea, cuando ya hay una estenosis central leve, moderada, pero cuando mide 1 centímetro menos, ya se hace más sintomático el paciente. Entonces, depende del estrechez, obviamente, y en qué fase del ciclo cardíaco se abre la válvula mitral. ¿En qué ciclo se abre la válvula mitral? Tenemos dos ciclos, ¿no es cierto? El ciclo cardíaco grandemente son sístole y diástole. En la diástole. Entonces, disminuciones ante el mínimo. ¿Qué ocurre? Nosotros necesitamos que esté un poquito más tiempo abierto. Porque si yo lo cierro muy rápido, obviamente no me da tiempo a pasar y me va a ir todo para atrás. Entonces, uno de los factores desencadenantes de justamente el paciente que puede tener síntomas ante el esfuerzo intenso, pero que de repente, bruscamente, hace síntomas ya al esfuerzo mínimo, no es que rápidamente se estrechó, probablemente ya tenía 1 centímetro cuadrado, pero ¿qué pasó? Que la diástole se acortó. ¿Cómo es que se puede acortar la diástole? En cuanto al tiempo. ¿No? En taquicardia, ¿no? Entonces, generalmente, por eso es que los pacientes no deberían, deben estar más o menos radicados. Y las arritmias son las que me pueden desencadenar los síntomas en un paciente con estenosis mitral. La estenosis mitral entonces suele detectarse, sobre todo si es reumática, 20, 30, 40, 50 años en realidad. Depende de cómo ha sido el ataque previo. La fiebre reumática en la niñez puede dar 1 o 2 veces, y cada vez que da, no es que ya me dio una vez y nunca más me va a dar, no. Porque no es un problema de inmunidad contra el germen. Si yo tengo una infección al germen y mi organismo trata de aniquilar al germen, pero a la vez, lamentablemente de pasada, como dice el daño colateral, me ataca el endocardio, obviamente cada vez que tenga yo un problema de estreptococo, las posibilidades de que también haga anticuerpos contra mi corazón son mayores. Yo debo evitar eso como más adelante. En cuanto a la fiebre reumática. Pero una vez que ya es un adulto, ya no se llama fiebre reumática. Puede haber ataques de fiebre reumática, pero son menos probables. Pero ya cuando hay daño, se llama cardiopatía reumática. No es lo mismo decir fiebre reumática que la cardiopatía reumática. Por eso es que, en realidad, dentro de los problemas cardiovasculares, el más prevenible, digamos, debería ser o es la cardiopatía reumática. Porque si yo en la niñez ya estoy viendo o diagnosticando a un niño que ha tenido un problema valvulariano y le hago un estudio y veo que ya hay cierto daño a nivel valvular, obviamente tengo que protegerlo para que no tenga más de ese tipo de infecciones y evitar que en la adultez tenga ese tipo de patología. Entonces, 10 a 15 años después de la primera lesión traumática ya podríamos empezar a tener, depende como a veces hay niños que hacen muy leve su inflamación endocárdica o no hacen, y existen algunos que con una pequeña, con una sola infección ya tienen una gran daño endocárdico, gran fibrosis, gran estenosis, y es más común en los hijos del niño. Entonces, es una infección progresiva, sobre todo la reumática, inevitablemente iba a ser una infección cardíaca, infección pulmonar, evidentemente pulmonar, eventualmente se puede manifestar, como vemos acá, ya hemos logrado los síntomas, como eventos hemolígenos que afectan el sistema nervioso central. No necesariamente solo, pero como con menos frecuencia a otros solos. Otros pacientes son asintomáticos y aparecen, como vemos acá, cuando aumenta el volumen minuto, como en el embarazo, cuando disminuye la diástole, como hipertiroidismo en el niño. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Son las de falla cardíaca. Disnea, fatiga, palpitaciones, de esfuerzo, pero además tenemos estos dos síntomas, ¿no? La hemoptisis y la neumonía. Por eso es que porque
zonas triadas, digamos, sintomáticas, que uno debería descartar en todo paciente. El paciente viene con hemoptisis, tuberculosis, ya dale Beca negativo no importa, ¿vale? Sin embargo, si tiene disnea, que puede ser por la fiebre. Sin embargo, si nosotros ocultamos y examinamos bien al paciente, podríamos ocultar el software de la similar y vemos que no es ni la disnea ni la hemoptisis por tuberculosis, sino porque tiene un problema cardiovascular. Fenómenos embólicos, esto es terrible. Terrible porque eso sí no es cómodo. Lamentablemente, a veces tienen pacientes, como ustedes probablemente mencionan, tocado ya en algún pabellón de medicina, tiene con su ACV. Todos los ACV los mandan a la revisión. Descartar cardioembolia. Y es cierto, justamente el que llevamos cardioembolia a un paciente que tiene algo en el corazón que está mandando émbolo hacia el sistema nervioso o a cualquier parte. Pero generalmente lo más trágico es hacia el sistema nervioso. Tenemos una paciente de 42 años que estaba, la señora ama de casa, cocinando, su día totalmente normal y de repente se desploma con la cepa. Llega a la neurológica, hasta Santo Toribio, la ve, evalúa todo, alguien por ahí gracias a Dios la escucha y nosotros llega a una enfermedad. ¿Cómo debutó? Como un fenómeno. No tuvo línea, no tuvo hemoptisis, lamentablemente, llevamos muchas secuelas, pero sí son, lamentablemente, 42 años, paciente era una señora, si no me equivoco, era una abogada, o sea, no era, digamos, no podía tener algún conocimiento. Bueno, signos de insuficiencia cardíaca, derecha, como hemos visto. Y la disnea, bueno, como ya hemos visto, se debe a la congestión pulmonar por el elemento del retrogradamente hacia la parte venocapilar pulmonar. Todas aquellas situaciones, como yo les decía, que aportan la diástole, van a producir también mayor disnea, y aquellas que aumentan el flujo transvalvular. O sea, que le llegue más sangre hacia una aurícula izquierda, que tiene una estrechez, obviamente va a haber más protección aceptada. Bueno, entonces, eso es en cuanto a la hemoptisis, pero no es que sea una expectoración asalmonada, no, es una hemoptisis franca. ¿Por qué? Porque se ha roto un vaso en el bronquio, y es estas venas bronquiales que se dilatan, porque van a llegar también para el lado de que va a llegar sobre las venas pulmonares, y por lo tanto va a dilatar a nivel del bronquio unas venas, y esas venas se pueden romper y producir hemoptisis. Puede haber infarto pulmonar por el problema embólico, y los pacientes con edema pulmonar pueden tener, en este caso sí, una expectoración hemoptórica que es asalmonada, pero no es sangre. Y la palpitación de aumento puede tener el paciente dentro de sus complicaciones o de la evolución, cuando tenemos una estrechez, se dilata la aurícula izquierda, pierde su anatomía normal, pierde la arquitectura, pierde el cableado normal que va del lado derecho hacia el lado izquierdo, por lo tanto, el paciente ya no va a tener la compresión y va a tener múltiples focos estáticos que tienen una fibrilación auricular o aleteo. En caso de que ya ocurra esto, puede el paciente presentar palpitación, como pueda también sea asintomático. Como dije, los fenómenos embólicos, puede ser a cualquier parte, lo más catastrófico es el sistema nervioso central, puede ser a la pierna, puede ser en el mesentérico, pero lo más catastrófico, digamos, y aparatoso es obviamente el sistema nervioso central. La fatiga también, hipoperfusión muscular, cuando ahí ya está, se considera la reducción de volumen, porque obviamente esto está de forma más grave, pasa menos sangre hacia la aurícula izquierda, y signo de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces acá vemos la vasoconstricción, puede haber hipertrofia, hay fibrosis y por lo tanto ya daño del lado derecho. Esto vamos a conversar. El examen físico, hay una fase mitral, puede revisar, ¿no? Que es una vez que así, con el tema, ¿no? A nivel de las mejillas, cianosis en los labios, podemos verlo en algunos pacientes acá. Pulso arterial habitualmente normal, pero pudiera disminuir y obviamente es irregular en la fibrilación auricular. El pulso venoso puede ser normal, pero en forma grave, como vemos acá, puede ser una onda aumentada con la hipertensión cerebral. Esto es un signo que ahora no lo he visto, ni lo he buscado tampoco, pero que es probable que existe
crece el ventrículo derecho, recuerden que todo tiene una anatomía y una estructura. Si esta sala nosotros le hiciéramos más ancha, probablemente esa marco se amplía porque va pegado a la pared. ¿Qué pasa? Hay más orificios y por lo tanto es lo que pasa en la aurícula, en el ventrículo derecho. Como hay hipertensión pulmonar, recuerden que el lado derecho se dilata, el anillo circulatorio se dilata y ya los velos que miden por sí 3x3, y que el orificio medía 3x3, que no miden 3x3, miden 4x4, queda, como diríamos, poca tela. Y va a haber una insuficiencia circulatoria. Cada latido regresa hacia la aurícula derecha, regresa hacia las venas, ¿sabes? Y puede verse un latido tanto en el hígado como en el lóbulo derecho, o la insuficiencia circulatoria. Ya les estoy dando los datos de la insuficiencia circulatoria. ¿Qué tenemos que hacer cuando examinamos a un paciente? Recordar todas las fases del examen físico, la inspección. El paciente tenemos que descubrir el pecho y podemos ver si hubiera latido o no torsión. Normalmente va a estar dentro de su sitio, porque el ventrículo izquierdo, como ya hemos dicho, ya no tiene nada que ver. Podríamos palpar un primer ruido intenso, palpamos, no es un frémito, no es un golpe seco que podemos palpar. Puede haber frémito diastólico y pudiera haber también sistólico. O sea, cuando nosotros palpamos el impulso, el lado izquierdo lo vamos a buscar, por lo menos en el quinto espacio, de costal, también en el triangular, ¿no? Es más o menos la teoría. Pero podemos palpar más afuera, más adentro, más arriba. Cuando lo palpemos mejor, ahí. Entonces, ¿cómo es que yo puedo reconocer la sístole y la rotación del impulso? Yo como sé que es sístole, lo estoy palpando, como sé que es diástole, lo estoy palpando. ¿Qué ocurre con el corazón y el sístole? No, con el pulso no, solo con el impulso. No, yo sé que con el impulso, pero el pulso es una onda que se va desde el infierno, o sea, digamos que lo más cercano es el impulso. ¿Qué pasa cuando el corazón se contrae? Entonces, cuando yo palpo, es el impulso de la sístole. Cuando yo siento que se hunde, es la diástole. Yo palpo y siento, cuando me empuja la mano, y siento como una electricidad, es un frémito sistólico. Cuando yo palpo, cuando se hunde ese impulso, y ahí siento como una corriente, es un zumbido, es el frémito diastólico. Cuando me empuja la mano es sístole, cuando se hunde el diástole. Se está relajando, el corazón se hunde. Cuando se va para afuera, obviamente, si yo apunto, cuando empuja es el primer ruido, y cuando se hunde es el segundo ruido. No, ya no necesitaría ni el pulso. Entonces, ese llamamos frémito diastólico. Y en pacientes que ya tienen problemas de hipertensión pulmonar, puede palparse un segundo ruido con aumentada intensidad en el área pulmonar. Queda en el segundo espacio intercostal izquierdo, ¿no? ¿Sí, no? Bueno. ¿Dónde queda el foco pulmonar? ¿Derecho? Izquierdo. Está acá. Recuerden, por eso le decía, la anatomía es importante. El ventrículo derecho está acá, sale la pulmonar y acá voy a sentir. En cambio, el ventrículo izquierdo está acá y la boca sale por acá. Por eso lo escucho en el segundo, por el lado derecho. ¿Qué más puedo palpar en el paciente con hipertensión pulmonar? Aparte de esto, como vamos acá, puedo palpar un impulso ventricular derecho que no es lo normal. Definitivamente no debo palpar el impulso ventricular derecho. ¿Y dónde lo voy a palpar? El impulso ventricular derecho. A ver, se duerme. ¿Dónde palpo el impulso ventricular derecho? ¿Cómo lo palpo? ¿Dónde? Bueno.
foco mitral, ¿dónde queda la válvula mitral? Entonces, ¿cómo va a salir el ventricular derecho? Puede ocupar. Despierta, pues estás durmiendo. No, bueno, porque al final no quiero después que lo de San Marcos me haga quedar mal, ¿no? Y entonces, ¿dónde falta el ejemplo de que el impulso ventricular derecho? Y le toco, ¿dónde? Ahora. Tú sabes qué queda en el ventrículo derecho, ¿no? ¿Qué queda entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho? ¿Ah? La válvula, ¿no es cierto? ¿Dónde queda el foco de suspiro? No, ¿qué borde? ¿Cuál? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Yo les he dicho que el ventrículo derecho queda adelante. Este foco de suspiro que dice que aquí está el ventrículo derecho. ¿Dónde voy a plantar el ventrículo derecho? ¿Ya? Al borde horizontal. Pero no lo puedo tratarlo así como puedo tratar con los dedos, aquí, como ustedes deben haber leído en su libro de semiología. La palpación es importante, la inflexión, todo es importante, por favor, no encima de la ropa y que ya de frente vamos a los ruidos como decían. Entonces, ¿dónde queda el ventrículo derecho? Detrás del esternón, adelante, un poco a la izquierda, ni siquiera a la derecha. Porque el corazón, como ya le he dicho, no es como lo pintan, ¿no? Hay los luz, no están las aurículas acá, no, el ventrículo derecho está acá, adelante, el izquierdo un poco más atrás, la izquierda, pero está más hacia el lado izquierdo, no está detrás totalmente del esternón. Cuando crece, crece hacia dónde? Hacia adelante. Y cuando crece hacia adelante se pega a todas. Entonces, de ahí lo voy a palpar. Si yo palpo, quiere decir que ha crecido el ventrículo. No, es un impulso. Estas son las costillas que ponen los dedos de las costillas. ¿Y cómo sé yo que es derecho y no es izquierdo? Porque puede ser que sea izquierdo. Cuando haces la maniobra del nivel carvalho, ¿cuál es esa maniobra? Para mí no me gusta el nombre propio, la verdad, pero para así detallarlo les he dicho nada. Todo lo derecho va a implementarse cuando uno toma aire. ¿Por qué? Cuando uno toma aire, baja el diafragma y jala la sangre. Entonces, todo lo lado derecho se incrementa. En cambio, el izquierdo baja. Entonces, cuando yo tome aire, la inspiración, todo lo derecho se va a incrementar, tanto los soplos como el impulso. Yo puedo poner acá, en las costillas, o ponerlo así, porque a veces es tan fuerte que todo el tórax me lo puede empujar, o con el talón de la mano debajo del apéndice circular. Ahí, me va a empujar la mano. Ese es el impulso ventricular derecho que hay que buscar siempre. Dentro de la inspección, lo palpamos choque de punta, palpamos los diferentes focos para ver si hay créditos y palpamos impulso ventricular derecho. Dentro de los exámenes físicos, en general en la parte cardiovascular, no debe faltar poner choque de punta, impulso ventricular derecho y si hay créditos. Y si por ahí palpo algún ruido, porque se puede palpar, es tan fuerte que se siente como un golpe. A la hora que empuja la mano se siente. Es el primer ruido intenso. Entonces, muchas veces decimos, causas del primer ruido intenso. Causas del primer ruido, porque el primer ruido puede ser normal, aumentado o menor intensidad. ¿Cuáles son una de las causas de que el primer ruido esté intenso? Fuerte, mucho más fuerte. ¿Qué es esa pulsación? ¿Cuál? La disonancia mitral. Si yo escucho un primer ruido fuerte, tengo que sospechar que tengo una disonancia mitral. Tengo que echar el costado de cabeza a boca para tratar de buscar el soplo. Si no encuentro problema, no siempre un primer ruido intenso es disonancia mitral, ¿no? Fibrilación auricular, causas de fibrilación auricular. El tenor mitral. Entonces ya ahí tenemos por lo pronto dos patologías más que tenemos causa y efecto, ¿no? Entonces, vamos a ver, en la ocultación, primer ruido aumentado. Segundo ruido. No se modifica de forma leve, pero
se incrementa cuando ya hay hipertensión pulmonar. O sea, puede estar normal o aumentado. Aumentado si hay hipertensión pulmonar. Chasquido de apertura. Las válvulas normales no suenan cuando se abren. Los ruidos son cuando se cierran. El primer ruido es cuando se cierran las aurículas ventriculares, y el segundo ruido es cuando se cierran las lunares, aórtica y pulmonar. Y el tercer y cuarto ruido me imagino que ya saben qué es. No tiene nada que ver con la válvula. Pero cuando se abre la válvula, que está toda filosada, y además la presión que tiene que ejercer para poder empujarlo, vibra y suena. Y ese es el chasquido de apertura. Que se va a ocultar obviamente en la zona, entre comillas, del área mitral, ¿no? Es ahí donde está. Y se oculta sobre el lápiz, sobre el borde frontal izquierdo, cuando hay mucha concentración angular, puede desaparecer el chasquido de apertura. Está demasiado aceitado, ya no hay vibración. No sé. Primer ruido intenso. Chasquido de apertura. Tenemos ruidos, ¿ah? No estamos hablando de soplos todavía. Segundo ruido, normal o aumentado, no va a haber tercero ni cuarto ruido. Soplo va a ser, obviamente, ¿en qué fase? En la diástole. ¿Y en qué tiempo de la diástole? Toda la diástole, holodiastólico, mesodiastólico, telediastólico, la diástole la dividimos en tres, ¿no? Proto o cuando es desde que empieza la diástole hasta que termina es holo, ¿no? Todo. Puede estar en la mitad hasta el final, zona del final, ¿en qué parte? ¿Y de qué depende? Piensa. ¿De la presión? ¿De la presión? O sea, la comienza el soplo fuerte, pero luego hay una fluctuación. Claro, eso sí, pero ¿en qué parte de la diástole? Acá tenemos, la diástole empieza ¿con qué ruido? ¿Con el primero o con el segundo? Segundo. ¿No me acuerdo? No, te duermes, ¿ah? Por ahí te está hablando de compañero. Segundo ruido, primer ruido. Empieza la diástole. Alumna. ¿Con qué ruido empieza la diástole? ¿Con el primero o con el segundo? Alumna. ¿Ah? ¿Con el primero o con el segundo? Seguro. Con el segundo. Está bien, con el segundo. Obviamente. Entonces, se cierra y luego, ¿qué viene? Ya empieza el soplo, inmediatamente. ¿No? Ya viene el chasquido, el pegado. No, ¿cómo? ¿Ah? Ya, pero. ¿No decreciente? No, o sea, viene el segundo ruido y no está junto, ¿no? Sino que está acá. ¿Por qué? ¿Y este espacio por qué está en blanco? Desde que se cierra la válvula aórtica y se va a abrir la válvula mitral. En la diástole, ¿cuáles son las fases de la diástole, las partes de la diástole? Cuando empieza, se cierra la válvula aórtica. ¿Qué pasa con el ventrículo izquierdo? En la diástole, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? ¿Ah? Se relaja. Entonces, disminuye la presión. Y la gradiente aumenta y eso. No, la gradiente no aumenta. ¿Cómo va a aumentar? Se cierra la válvula. ¿Y por qué se cierra la válvula aórtica? Porque la presión ha disminuido y llega a un momento en que la presión se cierra. Pero el ventrículo izquierdo sigue relajándose, pero todavía la presión es mayor que la aurícula. Por lo tanto, todavía no se abre la válvula mitral. ¿Cómo se llama? Se llama la fase de relajación isovolumétrica, porque no cambia el volumen. Por eso es que el soplo del estenosis mitral es inmenso, porque tiene que esperar que baje un poco más la presión del ventrículo izquierdo para que las legales de la aurícula se abran. Y ahí viene el chasquido. Como no es proto, no es pegado al segundo, entonces va a ser mesodiastólico. Empieza fuerte, va bajando, y luego la aurícula se contrae y viene lo que se llama el refuerzo presistólico, que se pierde cuando hay. El refuerzo presistólico se pierde
Vamos a ver. Puede que no haya, ¿en qué caso? ¿Ah? Fibrilación porque ya no hay contracción de la aurícula. Estamos diciendo. Segundo ruido. Hay un espacio que es la relajación submétrica. Se abre la válvula, chasquido de apertura. Ahí nomás arranca el soplo. Fuerte, retumbante, luego va bajando y luego se contrae la aurícula y se vuelve a hacer más fuerte. Y en él, primer ruido. Se cierra. Fuerte, porque como ejerce tanta presión, ¿por qué es tan fuerte el primer ruido si son válvulas que están encerradas? Porque hasta el final la tiene bien abierta. Cuando se cierra, como está calcificada, ahí viene. El primer ruido. Entonces tenemos acá el primer ruido, se cierra, las válvulas ventriculares, y luego viene la contracción isovolumétrica hasta que se abra la válvula. Por eso, nosotros, otro dicho de mis profesores era, todos los soplos no sinvalvulares son mesos. Mesos diastólico del estenosis central y el mesosistólico en el estenosis aórtica. Porque tiene que esperar que pase en la estenosis central la relajación isovolumétrica y en la estenosis aórtica la contracción isovolumétrica. El primer ruido viene de la aorta, justamente, luego viene el segundo, que es lo normal. Cierra, tiene la relajación isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas. Y luego viene el chasquido de apertura, primer ruido, segundo ruido, acá separado el chasquido de apertura y el rodamiento central. Que si hay contracción de la aurícula, vamos a ver un retorno histórico del primer ruido. Tenemos sístole y lo. Segundo ruido, de bajar la diástole, el primer ruido de bajar la sístole. Acá está limpia, no hay nada. Y acá, chasquido de apertura, retorno y muy bien. Uno vamos a ver, además de nuestro examen físico, nuestros soplos, vamos a tomar un electrocardiograma y en el que vamos a encontrar, qué vamos a buscar. ¿Ah? Pero pongamos la nuestra influencia molecular. Crecimiento molecular izquierdo. ¿Cómo se ve en el directo? ¿Qué onda me ve las aurículas? La P. Entonces voy a ver una onda de auricular izquierdo, fibrilación puede ser si es que ya se complicó, evidentemente a la derecha. Tenemos acá una tomamos una P central, ¿no? Ancha, más de 0,12, como un eje a la derecha. ¿Qué derivada me dice que el eje se va de izquierda a la derecha? La derivada 1. Porque dice acá, si está positiva es que se va a la izquierda y si está más negativa se va a la derecha. Cuando yo pregunto, ¿qué derivada veo para ver si el eje se va a la derecha o a la izquierda? De 1. ¿Se va arriba o abajo? Generalmente a ver. Puede ser posible, pero mejor a ver. Está abajo, pero a la derecha. Miren acá en D1, una P grande, pero también tenemos en D1 una P muy pronunciada hacia abajo, ¿no? Y con un eje, una R alta, que eso te da a decir que es crecimiento ventricular derecho. Una placa, el ventrículo izquierdo, dentro de su línea, pero acá vemos la aurícula de la aurícula izquierda grande y acá la nominal. Y con una gran aurícula derecha. ¿Cómo es el electrocardiograma normal? Vamos a ver que la aurícula derecha está un poco más atrás, hasta adelante de la aurícula izquierda, y el vector va de derecha a izquierda. Pero si la aurícula izquierda está adelante, hacia atrás, está grande, entonces vamos a ver una que demora más tiempo que se ensancha. Y el hecho, obviamente, si crece el ventrículo derecho, yo lo voy a ver más, si lo veo adelante, como vamos acá, es normal, un ventrículo derecho que está adelante, el ventrículo que está más atrás, es aquí. Voy a ver un RN pequeña y una S mayúscula, y luego veo, pero cuando el crecimiento del ventrículo derecho es severo, vamos a ver R mayor, más grande, el de 1 de 2. Y sin embargo, ese es lo que se está alejando más profundo en el crecimiento.
que la posibilidad de hacer un crecimiento auricular izquierdo. Recuerden que la primera parte de la onda P es la aurícula derecha y la segunda es la aurícula izquierda, igual pasa acá. En B1, ¿dónde ponemos el electrodo? Adelante, ¿no es cierto? En el otro espacio corte parasternal derecho. De ahí estoy viendo el corazón y cómo vienen las ejes conectores. Entonces, ¿qué voy a ver primero? La aurícula derecha que se acerca y luego la izquierda que se aleja. Pero además estoy viendo una R predominante, una pequeña Q, que está indicando que obviamente hay mucha masa auricular derecha que se está haciendo hacia adelante. Y acá veo heces profundas hacia atrás. Esto me está diciendo que el electro auricular izquierdo y refuerzo de auricular derecha. El izquierdo, nuevamente, el auricular izquierdo, aquí tengo otro ejemplo, sin embargo, aquí ya no hay eje a la derecha. Entonces tengo una P central. Y en la radiografía de zona, como ya habíamos dicho, es una de combustión pulmonar, la de PTR y la de decir cómo se ve la aorta, la pulmonar, el izquierdo, pero acá también no se ve habitualmente que sería la orejuela. Y acá hasta puede verse en el lado derecho una doble imagen, un doble contorno que sería la aurícula izquierda también. En la aurícula izquierda lo que vamos a ver es la aurícula izquierda también grande, pero que eleva el bronco. Como decía mi residente, es signo de la bailarina bonita. Y en el círculo derecho debe haber un espacio en el esternón, así hemos decidido. En el oblicuo anterior derecha, bueno, ya no se usa mucho usar estas vistas, pero el esófago se le da que tome válido. Acá está, miren, la aurícula izquierda está atrás, pegada al esófago, y vamos a ver cómo hace que el esófago lo mueve. Cuando está tan dilatada la aurícula izquierda, se empuja el esófago, puede haber hasta despacho. Entonces, dentro de los exámenes auxiliares que usamos está el eco transtorácico, el ecocardiograma transtorácico, que es a nivel de la superficie, pero tenemos otro que es el eco transesofágico. Tenemos la zona como un endoscopio y de acá vamos a ver el corazón. Y como tenemos la zona aquí por fuera, ¿qué es lo primero que voy a ver cuando pongo la sonda en el esófago? Entonces, ¿qué estructura es la primera que veo? La aurícula izquierda. Primero, yo la aurícula derecha. Entonces, por eso que cuando veo acá de afuera, yo veo el ventrículo izquierdo y luego las aurículas, pero acá lo que voy a ver primero son las aurículas. Por eso que el transesofágico me sirve para evaluar mejor lo que va para atrás, que es las aurículas, el septum interauricular y todo lo que tenga que ver con esa parte auricular. Nuevamente en la placa tenemos una congestión. Probablemente tenga además gran pulmonar, la aorta está normal, y la tomografía realmente no es ningún problema. En el ecocardiograma, bueno, vamos a ver las imágenes que estoy poniendo de la audición. Acá está la pared anterior del esternón, acá estaría la cabeza de la persona, que está los pies, la columna, ¿no? Yo entro así. ¿Qué voy a ver primero? El ventrículo derecho, luego veo la aorta, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y acá estaría la válvula mitral cerrada. Y acá es cuando hacemos un ejercicio, el corazón que está así, lo veo acá. Entonces acá veo la válvula mitral que voy a medir cuánto mide el orificio. 0.9 centímetros. Entonces, menos de 1 es un ejercicio mitral. Se ve. ¿Cuáles son los problemas que ocasionan el esternón mitral? Crece la aurícula izquierda. Crece la aurícula izquierda, tanto crece que la sangre se lenta. ¿Qué puede pasar? Un trombo. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Ahí. Por eso este simbolismo. Porque se forma como más aún si hace fibrilación auricular. Como ya no hay contracción de la aurícula, es toda una masa ahí, una bolsa que no se contrae, más que grande. Y ahí viene esta venosa y por lo tanto formación de trombo. Generalmente, ¿por dónde? Por la orejuela.
imágenes, esta ya es desde la punta, luego el ventrículo izquierdo, la ventrículo izquierdo y la válvula hemodinámica. La hemodinamia, antes era lo que se usaba cuando no había eco, y era para medir presiones, pero en realidad ahora se usa solamente el lateralismo izquierdo, o sea, pinto las coronarias para ver si el paciente que probablemente va a ir a cirugía, si vamos a abrir el pecho, desde abrir le hacemos igual más siempre para empezar. Y el cateterismo derecho es entrar al lado derecho del corazón para llegar a la arteria pulmonar y medir las presiones, para poder evaluar bien cómo están las presiones en el lado derecho. Es decir, que además necesitamos darle algún otro tratamiento para ese paciente. ¿Cuál es el tratamiento para terminar? No se inmediato. Médico, profilaxis antibiótica para fiebre reumática. Recuerda cuando empecé. Cada vez que le da a un niño un problema de amígdalas, etc., cada vez es una potencial, sobre todo si ya tuvo una fiebre reumática previa, hay que evitar que vuelva a tener. Profilaxis para la fiebre reumática. Profilaxis, si ya tenemos que sabemos que tiene un problema valvular para endocarditis, porque una válvula dañada es mayor probabilidades que una bacteriemia común silvestre se asiente en una válvula dañada. Y obviamente el control de falla o control de arritmia y la anticoagulación, si es que hay fibrilación. Pero el hecho de que nosotros encontremos a un paciente en ritmo sinusal con una gran aurícula izquierda, con contraste espontáneo, o sea que se ve en el eco como una viscosidad mayor, las probabilidades de que haga coágulos, a pesar de ser el ritmo sinusal, son mayores. Además, que cuando vemos al paciente, no sabemos si en algún momento puede hacer fibrilación. En esos casos ya hay que anticoagular al paciente. Y la prevención secundaria de fiebre reumática, tenemos ahí lo que se utiliza, ¿no? Para recibir una química, cada 4 semanas, y la duración de la hospitalización por 10 años o hasta que alcance los 21 años. Una vez que diagnosticamos fiebre reumática, de ahí va a tener que tener profilaxis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, obviamente, el médico hemos visto que obviamente solamente tratamos síntomas, manejarlos, pero como es algo mecánico, no hay hasta el momento nada con medicamentos que puedan abrir una válvula que está cerrada. ¿Qué vamos a hacer? Invasivo. Y es meter un catéter a través de la parte derecha, atraviesa el septo interauricular y dentro hacia donde está la válvula mitral. Infla un balón con una fila cintura para abrir la válvula, y eso eficaz con un tratamiento. ¿En qué caso entonces? Cuando la lesión es a nivel de comisura, quiere decir que en un paciente que tiene una estenosis mitral en etiología degenerativa, donde las comisuras no están involucradas, no me va a servir. El paso a reemplazo valvular. Indicaciones a la válvula crítica, que es sistema de falla y que hay además de ¿alguna pregunta? Bueno, terminamos de formación mitral y pasaremos a la siguiente. Bueno, esta es la guía, ¿no? Europea del año 23, donde me dice que las características clínicas quiere decir que una vez que uno ve al paciente, idealmente que sea la consultoría siempre cuando sea reumática, y si no, pasa a la cirugía como tenemos acá en nuestra realidad, ¿no? Y acá está cómo se pasa por el lado derecho, se atraviesa y pasamos al plan igual para tratar de romper esa condición. Entonces, pasamos. ¿Alguna pregunta? Ya están cansados, ¿no? Yo también. Rapidito, avancemos. La insuficiencia mitral es la incompetencia de la válvula, ¿no? Ahora, si es la misma válvula está dañada, es primaria, pero puede funcionar como secundaria si es que no es con la misma válvula, sino es algo externo lo que está produciendo que no se cierre bien, que haya fuga. O la misma válvula está dañada, o es que el anillo, el soporte, los soportes no dejan que se cierre bien la válvula. Y eso se llama secundaria. Eso tenemos que tenerlo claro porque obviamente hay que tener diferencia. Una cosa es que las puertas estén rotas, y yo cambio la puerta, y otra cosa es que el marco esté dilatado, se haya crecido y las puertas estén bien. Pero no cierra. ¿Qué tengo que hacer? Cerrar el marco, ya no la válvula.
Primaria es cuando la puerta misma está rota, y secundaria es cuando el marco, digamos, el marco o lo que me produce que no se prolapse el velo. Por ejemplo, como vimos en la anatomía, la válvula mitral es así, se abre así, porque acá está la aurícula, acá está el ventrículo, y se cierra. Pero se cierra hasta acá. ¿Por qué no se cierra hasta acá? Porque acá tiene unas cuerdas tendines que van a un músculo papilar que cuando se contrae evita que se vaya. ¿Qué pasa entonces? Si se rompe alguna cuerda, una válvula puede pasar y se va a producir insuficiencia. Se abre, se cierra y se pasa. Es el prolapso que tiene que ver con el aparato mismo valvular. O lo otro es que para que todo esto funcione, el ventrículo izquierdo tiene que tener una forma así de válvula. Pero cuando se hace esférico, los músculos papilares que están acá se abren y por lo tanto ya no cierra la válvula porque han jalado más. Esta es secundaria a una dilatación del ventrículo izquierdo, sea porque se dilató el anillo o sea porque la misma geometría del ventrículo izquierdo ya no ayuda a que se cierren bien. Los velos están perfectos, pero las cuerdas y los músculos están jalando hacia que no se cierre, por lo tanto, el flujo obviamente va a ser central. Bueno, entonces pasamos a rápidamente las causas. Puede ser inflamatoria, reumática, por lupus, tiene un montón de causas realmente para poder distinguir la diferencia de los tenemos degenerativas, miocardiopatía, y todo eso tiene que ver con que sea primaria o secundaria. Si la misma válvula o el corazón que está dilatado. Disfunción isquémica, del músculo capilar, como decía, miocarditis, congénita, todo lo que pueda alterar el músculo izquierdo, potencialmente puede ser insuficiencia. Acá tenemos una imagen como acá se cierra bien el músculo, las cuerdas tendines, el músculo capilar, pero cuando sea roto o tiene mucho velo, como el prolapso se mete, por ahí se puede escapar, ¿no? Y se puede reducir. Rápidamente, ¿cuál es fisiopatología entonces? Hay rehabilitación, ¿qué va a ocasionar cuando se regresa la sangre? En lugar de irse todo para adelante, se va para atrás. Va a haber un incremento en la aurícula izquierda nuevamente y va a haber congestión a nivel capilar y luego posteriormente igual. Puede llegar a ser hipertensión pulmonar. Puede ser crónica o aguda. Tenemos entonces clasificamos primarias o secundarias y crónicas y agudas. La crónica es obviamente la que, como dice su nombre, poco a poco se va produciendo, la insuficiencia vitral tiene mecanismos compensadores, se va dilatando la aurícula y también se dilata el ventrículo, porque todo lo que va a la aurícula vuelve a regresar al ventrículo y el ventrículo se dilata. Y a mayor dilatación, mayor fuerza de compresión y por lo tanto va a ir hacia adelante, pero también hacia atrás. Pero eso lleva tiempo, es crónico. Pero el agudo es cuando bruscamente se rompe, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, llega una aurícula que no está acostumbrada, que no se ha dilatado, y llega con mucha fuerza, mucho volumen, y eso rápidamente va a ir hacia atrás y va a haber congestión pulmonar. ¿En qué caso puede haber una insuficiencia vital aguda? Se puede romper una válvula agudamente. ¿No? En una endocarditis. ¿Algo más? No necesariamente una válvula, pero que hace que vuele el velo para la aurícula. Un impacto porque el músculo capilar se puede romper. O una endocarditis que me va a ocasionar, aparte de que le rompa o que lesione la misma válvula, que se rompa una cuerda tendinal. Bruscamente el paciente que está muy bien empieza a ver una pulmonar aguda, porque no ha tenido tiempo la aurícula en manejar el volumen. Porque aquí ya no es presión, la insuficiencia valvular es en volúmenes. Los cambios lentos y progresivos, como ven acá, hacia otro de alta sensibilidad, como es la disminución de focal, incremento de volumen y dilata ambas cavidades. Y la aguda, porque está el volumen, pero rápidamente, no están preparadas las cavidades, incremento súbito, con el volumen también incrementan presiones, y aumenta la prega y la focal, la condición de edema pulmonar agudo. ¿De qué depende ya
responsabilidad obviamente del volumen resultante, cuánto regresa, el tamaño del efecto, siempre, si está más abierto, más volumen que regresa, la evolución psicológica aguda y la ley es el ventrículo izquierdo y la ventrículo izquierdo. En este caso, entonces, tenemos que va a dilatarse, regresa el flujo, llegan dos flechitas, pero como ha regresado una flecha y llegan dos, cuando vuelvan a pasar tres, hace que hay incremento de volumen. Es lo que llamamos sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, por una insuficiencia mitral. Ahí sí va a crecer el ventrículo izquierdo. Vamos a tener dilatación de la aurícula izquierda y dilatación de la aurícula izquierda. Como hay igual hacia atrás, la fisiopatología de la clínica va a ser muy similar a la dilatación mitral, con incremento de presión retrógrada, pero por incremento de volumen. La insuficiencia mitral crónica puede ser sintomático por largo periodo, porque justamente, como es volumen, el ventrículo izquierdo estira, pero también va más hacia adelante. Y puede tolerar muy bien los mecanismos compensadores y evitar que haya falla cardíaca. Un paciente con valvulopatía que hace una insuficiencia, sea aórtico mitral, que ya empieza a ser arritmia, es un signo de mal pronóstico, porque quiere decir que el ventrículo ya no está tolerando bien el volumen, es estiró demasiado, y por lo tanto es como un elástico, que uno lo estira hasta que se rompe, y ya no se regresa a su sitio, no tiene esa parte de regresar. Igual, el ventrículo izquierdo, por la ley de Planck Starling, se dilata mayor dilatación, mayor fuerza de contracción, pero hay un límite. Cuando se llega a ese límite es cuando empiezan los síntomas. Entonces dice que la estenosis mitral, el insuficiente mitral, el que tiene insuficiencia mitral ve sufrir a la estenosis, porque logra cada rato en falla cardíaca, pero la estenosis mitral ve morir a la insuficiencia, porque una vez que tiene ya síntomas, es porque ya se rompió ese mecanismo compensador. Entonces tenemos que evitar justamente que llegue ahí. La inanestesia, ¿no? Bajo gasto, la reducción del gasto, ya viene como la fibrilación auricular tranquila. Y en la aguda, como ya habíamos hablado, con síntomas rápidos de pulmonar. En el examen físico, la insuficiencia mitral crónica, como da tiempo que haya todo esto, por lo tanto, ¿cómo vamos a ver el impulso ventricular izquierdo? ¿Cómo va a estar? No es insuficiencia mitral crónica. ¿Dónde encuentro el impulso ventricular izquierdo? A ver. Está desplazado, ¿no? Porque hay cardiomegalia. Ahí sí crece el ventrículo izquierdo. Primer ruido, ¿cómo va a estar? Está normal. Segundo ruido, normal, aumentado, pero sí va a haber tercer ruido. ¿Qué es el tercer ruido? ¿Pero por qué? No es que de nada. ¿Por qué hay una inclusión histórica? ¿Ah? No, porque el llenado es en sistema o llenado. Sí, inclusión histórica y tiene que ver. O sea, es cuando el llenado rápido, no sé, cuando se abre la válvula, llega mucho volumen y choca con las paredes y eso produce ruido. La vibración que ejerce el flujo de sangre contra las paredes. Cuando hay falla y las paredes están obviamente alteradas, ahí también hace ruido. Y el cuarto ruido es la compresión de la aurícula que genera nuevamente que choque la sangre contra las paredes del ventrículo. Como aquí hay mucho volumen, lo más probable es que podamos encontrar un tercer ruido. ¿Y en qué parte de cómo lo oculto? ¿En qué pegado a qué ruido? Al segundo. No es puro, el tercero va al segundo. Como casi como chasquido de apertura. Tiene que abrirse la válvula para que venga el llenado rápido. Y eso, mi crédito sistólico, cuando es más grave, o sea, cuando me empuja la mano, voy a sentir el flujo. Y el soplo, que es por lo sistólico, ahí sí, porque es cuando se cierra la válvula. Como no se cierra bien, inmediatamente hay la fuga. Y ahí voy a ocultar, voy a escuchar ese flujo turbulento que pasa por un orificio que debería haber cerrado. No es al revés, en estenosis tengo que esperar que abra, pero acá no, también se cierra, como le hemos dicho, el primero y el segundo ruido son cuando se cierran, quiere decir que cuando hay una insuficiencia mitral, el primer ruido empieza la fuga, y cuando hay insuficiencia aórtica, con el segundo ruido empieza la fuga. Entonces, en ambos casos somos los históricos, o prótones o por lo menos. Porque
pegado al ruido. Distinto como mayor intensidad, vamos sobre la plano y suele prepararse en la silla. Puede hasta demostrar, ¿no? Tiene todo el soplo, primer ruido, y empieza aquí el soplo, que es casi en barra. No hay mucha diferencia, ¿no? Porque no hay diferencia de gradientes. Siempre el ventrículo izquierdo tiene más presión que el aurículo, y por lo tanto, a medida que el ventrículo se va contrayendo, siempre va a pasar sangre en el aurículo izquierdo. Viene el segundo ruido y luego viene el tercer ruido. En el electrocardiograma que vamos a mostrar, crecimiento de las cavidades izquierdas. En las agudas, obviamente, tenemos la patología o la etiología es un infarto, y lo que vamos a ver en la repolarización es cambio, como ves acá, en lugar de ser una onda T que sube lento y cae rápido, va a ser una onda T y pura. Vamos acá. De base un poquito estrecha y casi simétrica. Cuando nosotros vemos un efecto con unas ondas así picudas, tenemos tres posibilidades. Una es que sea sobrecarga de volumen de cualquier etiología, puede ser una mitral, una aórtica, una presencia de arteriosa, todo lo que me sobrecargue de volumen en la etiología. ¿Cuál es la otra? Causa de una onda T que pierde la morfología normal, pero que es positiva, acuminada, picuda, además de sobrecarga de volumen. Otra causa, se duerme. Una causa de T acuminada, hipercalemia. Y la otra causa es que sea una isquemia, pero acá vemos hipertrofia ventricular izquierda, unas altas, 5C, unas profundas, de 1, de 2, siempre y cuando obviamente no hay hipertensión, tenemos mejor. Tenemos todos los criterios, una T grande, con unas zonas T y puras, simétricas. Más de lo mismo, y la placa de Torres es crónica de una megalia, si es aguda no vamos a encontrar nada de alteración. Vamos acá. Uno normal, que está muy grande, dilatación antes de la en este caso sí está comprometido después de la diferencia de la cirugía. Bueno, el ecocardiograma obviamente nos va a servir mucho para evaluar la severidad, la etiología, si es primaria, secundaria, si es muy severo, si no es severo. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El fluido dinámico, bueno, igualmente se pacificaba, o sea, se echaba contraste al ventrículo izquierdo para poder ver cómo regresaba hacia la aurícula, pero ya con el eco diferente. Pero sí, obviamente, el ventrículo izquierdo, siempre y cuando tengamos sospecha que va a ir un paciente que va a ir a cirugía, vamos a abrirle el pecho para ver si hay que o no aprovechar, digamos, para cambiarle o hacer algún bypass. Tratamiento, vigilarlo al paciente, si tenemos empieza, digamos, con leve o moderada, va a ir vigilando, profilaxis de etiología reumática, profilaxis para endocarditis, control de la circulación, control de la sistálica, control de la contractilidad, diuréticos y circulación vascular. O sea, el tratamiento médico de falla, y obviamente si es mecánico hay que tratar de cambiar las válvulas. Pero eso generalmente con el primario, porque ese secundario es mucho más grande también, porque ahí depende de lo que ocasionó justamente esa dilatación del ventrículo. Entonces, bueno, la infección pulmonar es uno de los problemas que la infección auricular, y los diámetros. Si dilató mucho, no debemos dejar que dilate mucho porque eso le va a dar mal pronóstico, porque ya, como decimos, ya tenemos vuelta atrás. Una vez que dilató y que rompió la fibra y que ya no se contrae, obviamente la probabilidad de que mejore esa jugada. Bueno, más o menos el algoritmo tiene síntomas, en la ecocardiometría vemos que tiene una receta, hay que ver la cirugía de la válvula. La cirugía puede ser reparada, es preferible, o sea, reparar la válvula antes de cambiarla. Muchos que en un hospital de reparación de válvula, casi todo va a cambio de válvula. Depende de la etiología. Por ejemplo, si te sobra tela, porque es un prolapso, porque es una enfermedad
cosa del pelo, cortas, haces como parches, cortas lo que sobra y luego lo coges y ahí para que cierre bien. O lo otro es, a veces se puede hasta implantar las cuerdas en el niño, para tratar de mantener lo más fisiológico posible. ¿Cuál es el problema cuando implantamos válvulas? Tenemos dos tipos de válvulas, biológicas y mecánicas. Las biológicas, no voy a anticoagular al paciente, pero como son biológicas, me van a durar 10 años, 15 años más. Las mecánicas me dan toda la vida, pero tengo que anticoagular. Son, digamos, cosas que hay que sopesar. Si el paciente ya está anticoagulado porque ya está fibrilando, obviamente yo no mecánica, pero si no, podría depender. Por ejemplo, un paciente de 70 años, 80 años, con expectativa de vida no muy alta, ¿para qué lo voy a anticoagular? Claro, le pongo una biológica y ahí lo mantengo. Porque ahora, gracias a Dios, las biológicas actuales son más duraderas. Bueno. Bien. Ahí completamos ya la parte de... por tratar la disciplina. El tema de la disciplina central, primaria y secundaria. En la primaria, como habíamos dicho, las componentes de la válvula, la extensión negativa, podemos la de barro o el elástico, o lo que se llama una válvula redundante, un velo redundante. Y las secundarias, cuando tienen que ver con el equilibrio, ¿no?, de la estructura de bases de esta válvula. Bueno, cada tenemos las diferentes clasificaciones, según los síntomas, los síntomas, casi como de falla cardíaca, A, B, C y D, que es la evolución de la enfermedad mitral, y las diferentes posibilidades, ¿no?, de tratamiento. Tenemos cirugía, reparación. Actualmente está en estudio en hacer reparación de los velos cuando es secundaria, obviamente. Cuando la niña está dilatado, tratar de poner un clip, tratar de cerrar un poco esa válvula. Y la otra que está también en estudio todavía es cambiar una válvula percutaneamente, ¿no? Implantarle, hacemos un stent, ponerle ahí la válvula, pero está, bueno, depende de si es primaria o si es secundaria. Si es primaria, ahí tenemos, ¿no?, las recomendaciones, y así uno ve cuando se recomienda la técnica quirúrgica, ¿no?, hay estudiar resultados verdaderos, ¿no?, de funciones especificadas para pacientes síntomas que sean reales, ¿no?, no tengan un igual. Los ritmos no es como, tenemos scores para los ritmos, somos otra variable. Pero la secundaria es más difícil, porque depende de la epidemia, del fondo. Si yo tengo una cardiología dilatada, difícilmente voy a poner una válvula más mejorada. La epidemia no es falla. Bueno, entonces, cuanto a la estenosis cuspidia, es rara, pero no quiere decir que no existe. Y generalmente va unida a la insuficiencia cuspidia, terminamos con esto. Y la estenosis cuspidia es igual que la estenosis mitral, solo que me va a dar los síntomas hacia atrás, hacia la aurícula derecha, hacia la congestión venosa, edemas, ascitis, hepatomegalia. Generalmente es reumática. Si es reumática, es casi imposible que le dé solo estenosis cuspidia. Generalmente da primero la mitral, se compromete la aórtica y también puede comprometerse la cuspidia. Como son 3 velos, es más difícil que no se cuspidia. Bueno, son 3 velos de la válvula de cuspidia. Entonces, puede haber, aparte de la reumática, otras causas, ¿no?, porque son congénitas, carcinoides o inducidas por fármacos. Y esas son enfermedades que no son del lado derecho de la aurícula, muere de la aurícula derecha también, ¿no?, que pueden obstruir el paso de sangre. Los síntomas, astenia, de todo el lado derecho, y bueno, al examen físico vamos a encontrar el pulso venoso con una sangre en cañón, porque tenemos una estenosis y la aurícula izquierda, derecha se contrae, como está una obstrucción, todo va a ir hacia atrás y la onda. El primer ruido va a estar intenso, igual que la estenosis mitral. Va a haber un retumbo, supervisórico cuspidio, que es la que queda.
Y en el título de derecho no, tampoco tiene nada que ver, solamente la lectura de derecho. No pruebas de ingredientes y suele realizarse en este caso intervención tributaria. También una justicia no está muy frecuente. Y si se discute igual, primaria o secundaria. Primaria puede ser por enfermedad reumática o por endocarditis infecciosa. Y la secundaria porque la presión es lo más frecuente. Como vamos a ver ahora los síntomas, falla cardíaca por prototipo derecho, incluso el derecho, los signos, otros históricos, desarrollo derecho. Diagnóstico, bueno, aquí vamos a tener obviamente crecimiento del lado derecho y el tratamiento en primaria, plastía de la válvula o cambio de prótesis y la secundaria anillo para una anuloplastía. Ya. Pasamos al rapidito nada más